Bien, ya comencé a grabar. Entonces, permítame antes hacer un resumen corto, así de 5 minutos sobre la clase anterior, o fundamentalmente la definición. En un contexto yo hablé un poco sobre señales, pero lo que nos interesa a nosotros aquí es calcular transformadas Z de secuencias. Bien, entonces podemos partir de aquí y recordar que la transformada Z de una secuencia está definida por medio de esta igualdad. Viene la sumatoria de n igual a menos infinito hasta infinito de la secuencia xn multiplicado por z a la menos n. Entonces, como ven aquí, esto es una serie de Lorentz y tiene una región de convergencia, ¿no? Eso también es un trabajo que debemos hacer, determinar cuál es esa región. Y cuando converge, pues eso nos va a dar una función que vamos a denotar así, como x mayúscula de s, que es una función de variable compleja z. Bien, esta fue la definición formal o la definición por la que habíamos podido comenzar en la clase anterior. Esta es la definición de la transformada z bilateral, porque n va de menos infinito a infinito. Está la definición también de transformada z unilateral, que es comenzando aquí n en 0. ¿Bien? Pero nosotros vamos a trabajar fundamentalmente con la definición de transformada z bilateral, y cuando queremos considerar secuencias que solo tienen valores distintos de ceros hacia el lado derecho, es decir, señales causales, entonces vamos a multiplicar la secuencia por un, que es la función escalar unitaria. Bien, entonces en ese caso, cuando uno multiplica la secuencia por la función escalar unitario, esa sumatoria ya comienza desde cero. Bien, por lo que comentó en la clase anterior. Entonces esta es la transformada z de una secuencia, y vimos que esta transformada z proviene de la transformada de Laplace de la versión continua de esta secuencia discreta. Bien, así que se obtuvo esta definición o esa igualdad ahí. Y bueno, ese día calculamos la transformada z de algunas secuencias, realizamos todos estos ejemplos de estas notas. Bien, en particular, a ver, un ejemplo que fue interesante aquí es el ejemplo en el que calculamos la transformada de una secuencia xn, que es igual a alfa a la n por la función escalón unitario. Esta fue una transformada que calculamos, que va a ser importante hoy, y nos dio esa transformada 1 sobre 1 menos alfa z a la menos 1, bien, que es una función ya de variable compleja. Y la región de convergencia, por ser una señal causal, va a ser el módulo de z mayor al módulo de alfa. Bien. ¿Y qué más se hizo ese día? Bueno, más de hablar mucho de señales, fue eso fundamentalmente. Entonces hoy vamos a aprender a calcular la transformada z de combinación de secuencias y de otra variedad de secuencias. Entonces, por eso aquí tenemos las notas que nos salieron un poquito borrosas estas. No sé por qué. Entonces se llama así. Estas notas son propiedades de la transformada z. Bien. No sé si ustedes tienen alguna duda, quieren que haga un resumen más amplio sobre la parte anterior de la transformada z. No sé si quedó alguna inquietud sobre eso, para aclararla de una vez. No, profe. Bueno, gracias. Pues continuemos aquí con las propiedades. Una propiedad que es fundamental y que es sencilla de probar es la de linealidad. Bien. La propiedad de linealidad, que se hereda fundamentalmente del hecho de que la transformada z es en el fondo una transformada de Laplace, y la transformada de Laplace es lineal. Pero también lo podemos probar usando la definición de transformada z. Entonces, dice así: consideremos dos secuencias o señales digitales, podemos llamarlas así también, x1n y x2n. Solo creo que es esta página la borrosa. Con transformada z, digamos, x1 mayúscula de z y x2 mayúscula.
de z, bien, respectivamente. Entonces, esas dos secuencias tienen su transformada. Por lo tanto, la secuencia que va a ser la combinación de esas dos, que va a ser un A1 por la secuencia X1 más un A2 por la secuencia X2, donde A1 y A2 son números complejos. Entonces, la combinación de esas secuencias también va a ser, o también va a tener transformada Z. Y la transformada Z de esa combinación va a ser igual a 1 por la transformada Z de la primera secuencia, ¿bien? Aquí se nota claramente la linealidad. Más A2 por la transformada Z de la secuencia X2 de N, ¿bien? O lo que es lo mismo, va a ser A1 por X1 mayúscula de Z más A2 por X2 mayúscula de Z, ¿bien? Entonces, por ejemplo, un ejemplo aquí sencillo solamente para darle contexto a esto. Entonces, aquí aparece, por ejemplo, la transformada Z. Nos piden calcular la transformada Z de la siguiente secuencia. Es de la forma 3 por 2 a la n menos 4 por 3 a la n. Todo eso está multiplicado por la función escalón unitario. ¿Eso qué implica entonces? Cuando está multiplicado por la función escalón unitario, que es una secuencia o una señal causal, ¿no? Que solamente está tomando valores al lado izquierdo, perdón, al lado derecho del eje Y. Entonces, veamos cómo hallar la transformada Z de esta combinación aquí, esta resta. Entonces, definamos las siguientes funciones. Noten que yo puedo aquí distribuir el UN, entonces esto me quedaría 3, 2 a la n por UN menos 4, 3 a la n por UN. El UN distribuye en el corchete. Entonces puedo definir la primera secuencia x1 de n como esto, como 2 a la n por u a la n. Bien. Y la secuencia x2n como 3 a la n por un, que es la función escalón. Todas estas dos secuencias, bueno, son también secuencias o señales causales. Y entonces, habiendo definido esto, tenemos que la secuencia xn, a la cual nos piden calcular la transformada z, es una combinación de esas dos secuencias x1 y x2, ¿bien? Que es así, es 3 veces x1 menos 4 veces x2, ¿bien? Porque miren, aquí aparece c3, aquí es 4. Entonces ya escribí la secuencia que le quiero calcular la transformada z como combinación lineal, ¿bien? De otras dos secuencias. Ahora, cada una de esas secuencias x1 y x2 encaja en la siguiente forma. La transformada z de funciones de la forma alfa a la n por un. Bien, que este lo resolvimos en la clase anterior, que es este ejercicio aquí. Miren, aquí nosotros calculamos en el ejemplo 2 de las notas anteriores la transformada z de funciones de la forma alfa a la n por un. Y concluimos que la transformada z de esa secuencia es 1 sobre 1 menos alfa por z a la menos 1. Entonces, en este caso particular, aquí, de las secuencias x1 y x2, la primera secuencia tiene como alfa el valor de 2 y la otra tiene como alfa el valor de 3. Entonces, simplemente aplicar esta fórmula con ese alfa. Bien, por eso aquí, en un ejemplo anterior, vimos esto. Entonces, simplemente sustituir el alfa en el primer caso por 2 y en el otro por 3. Ahí ya hago la sustitución. Miren. Transformada z de la primera secuencia x1n es esta función, pues, que es 1 sobre 1 menos el alfa, que es 2, por z a la menos 1. Y la región de convergencia va a ser el módulo de z mayor al módulo de alfa. En este caso, el módulo de alfa, lo mismo que el módulo de 2, que es 2. Bien. Y aquí, la misma cosa. Transformada z de x2n. En este caso, el alfa es 3. Entonces va a ser esta función de variable compleja, que es 1 sobre 1 menos 3 por z a la menos 1. Bien. Con región de convergencia módulo de z mayor a 3. ¿Está claro eso hasta ahí o no? ¿Alguna pregunta? Así pues, por la linealidad,
de la transformada z, la propiedad anterior, tenemos que la transformada z de esa combinación lineal de 3 veces x1 menos 4 veces x2 va a ser pues 3 veces la transformada z de la primera secuencia, que es esta función, menos 4 veces la transformada z de la otra secuencia. Y esa secuencia ya vimos que la primera es 1 sobre 1 menos 2 por z a la menos 1. Bien, y la otra es 1 sobre 1 menos 3z a la menos 1. Bien. Multiplicado pues por el factor lineal aquí, en este caso 4 y 3. Entonces me quedan aquí esta suma de estas fracciones. Entonces esa es la propiedad linealidad. Ahora, cuando uno calcula la transformada z de una secuencia, también debe indicar cuál es la región de convergencia. En este caso, cuando calculamos la transformada z de cada una de las secuencias por separado, de x1 y x2, en el primer caso, la región de convergencia de la transformada z de la secuencia x1 es el exterior del círculo de radio 2. Y la transformada z, la secuencia x2, tiene como región de convergencia el exterior del círculo de radio 3. Entonces uno debe hacer que interceptar estas dos regiones de convergencia. Ahora la pregunta es, ¿cuánto es la intersección de estas dos regiones? ¿Quién sabe decir eso? ¿Cómo lo pregunta, profe? ¿Cuál es la intersección de estas dos regiones? La primera es el exterior de un círculo de radio 2 y la segunda es el exterior de un círculo de radio 3. Entonces, como porque la primer transformada z converge en esta región y la otra converge en la región exterior al círculo de radio 3. Entonces debemos escoger la intersección de esas dos regiones para que la combinación converja en esa región. Mejor dicho, cuando uno hace la transformada de la combinación lineal, usando esta propiedad, bueno, ya la aplicamos, nos dio esta función, y la región de convergencia va a ser la intersección, la región de convergencia de las secuencias que se combinaron. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la intersección de las dos regiones? Mayores que 3, ¿sí? Porque pues... Exacto, mayores que 3, porque si usted hace un gráfico se da cuenta de eso inmediatamente. Muy bien. Entonces esa es una primera propiedad de linealidad. Ahorita tenemos otra propiedad interesante aquí que se denomina desplazamiento en el tiempo. Pensando pues la señal o la secuencia como una digitalización de una señal que depende del tiempo. Por eso denominan a esta propiedad desplazamiento en el tiempo. Entonces, establece lo siguiente. Si la transformada z de la secuencia xn es, bueno, esta función x de z, x mayúscula de z, entonces vamos a ver cuál es la transformada z de la secuencia x ya evaluada en n menos k. Bien. Entonces, ¿qué efecto tiene ese n menos k ahí? Entonces, estamos trasladando la señal, estamos desplazando la señal k unidades hacia la derecha. Bien, cuando estoy restando aquí. Así como cuando ustedes estudiaron cálculo, que grafican una función de variable real normal en el plano, la función f de x, y la grafican, digamos que pasa por el origen. Y si le piden graficar la función f de x menos k, ¿bien? Entonces, ¿qué efecto tiene eso? En la gráfica de la función, entonces la traslada k unidades hacia la derecha. Entonces, usted ya tiene la gráfica de f de x, simplemente cuenta k unidades, la traslada y esa es la gráfica de f de x menos k. Bien, entonces aquí ocurre lo mismo, se está haciendo un desplazamiento en k unidades de la secuencia. Queremos ver cuál va a ser la transformada z de esa secuencia desplazada, donde k aquí es un número natural o también podemos pensarlo en un número entero. Entonces esto dice que la transformada z de la secuencia trasladada va a ser simplemente z a la menos k
por la transformada z de la función normal, perdón, de la secuencia normal, la secuencia xn. Bien. Y también dice esto que la región de convergencia no va a cambiar. ¿Listo? Excepto en el caso de que, excepto en el que, por ejemplo, si K es positivo, si K es positivo aquí 1, 2, 3, entonces aquí me va a quedar z a la menos K, lo mismo que tener 1 sobre z a la K. Entonces tenemos que evitar que esa fracción ahí se indetermine, entonces tendríamos que excluir de la región de convergencia de la serie, de la secuencia, perdón, sin trasladar de esa región de convergencia, tendríamos que quitarle el origen, ¿bien? En el caso en el que K sea positivo, ¿bien? Para evitar que se indetermine este factor que aparece aquí multiplicando la transformada Z de la secuencia sin trasladar. Bien, entonces esa es una propiedad de traslación. Y aquí está un poco la idea de cómo probar el resultado. Entonces, por definición, la transformada Z de la secuencia X evaluada en n menos K es igual a la sumatoria, bueno, aquí es n, ¿no? De n igual a menos infinito a infinito de la secuencia multiplicada por z a la menos n. Entonces, si hacemos un cambio de variable, es un truco muy usado aquí. Si definimos, por ejemplo, m igual a n menos k, entonces la sumatoria va a seguir siendo desde menos infinito hasta infinito, ¿bien? Porque si n es menos infinito menos k sigue siendo menos infinito. Y si n es infinito positivo aquí, infinito positivo menos k sigue siendo infinito. Entonces la suma sigue teniendo el mismo rango, menos infinito a infinito, pero aquí ya coloco es x evaluado en m, bien, porque m es igual a n menos k. Y noten que aquí aparece menos n, y menos n que es igual. Noten que este k que está aquí restando lo puedo pasar a sumar y me va a quedar que m más k es igual a n. Por lo tanto, si multiplico por menos a los dos lados, me queda que menos m más k es igual a menos n. Entonces aquí por eso este menos n se sustituye por menos m más k. Entonces aquí, ¿qué hago? Uso propiedades de potenciación y separo esto de esta forma. Esto es lo mismo que tener z a la menos n por z a la menos k. Y aquí, este z a la menos k no depende de la m. Es una constante. Así como cuando uno dice una constante sale la integral. Aquí, de la misma forma, como aquí no aparece m, entonces es una constante que puede salir de la sumatoria. Entonces sale la sumatoria de z a la menos k y me queda esta sumatoria aquí de xm por z a la menos m. Y esta es la definición de la transformada z de la secuencia. Bien, simplemente que se cambió n por, aquí aparece una m, es decir, el índice de la sumatoria es una m, pero es lo mismo tener esto escrito con una m que tenerlo con una n. Bien, entonces esta es la transformada z de la secuencia. Y por lo tanto, esto de aquí es lo que le denominamos x mayúscula de z, y ahí se obtiene ese resultado. Bien, de la propiedad de desplazamiento de la transformada z. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Hasta ahí? No, profe. No, profe. Bueno, entonces vamos a hacer otra propiedad y es luego un ejemplo. Otra propiedad se llama escalar el dominio z. Entonces, ¿en qué consiste eso? Entonces, supongamos que tenemos una secuencia que tiene transformada z, x mayúscula de z, normal, con la misma hipótesis de antes, y que la región de convergencia de esta transformada es el anillo aquí escrito. Bien, entonces, con esa hipótesis, podemos definir una nueva secuencia que va a ser multiplicar la anterior xn por a a la n, bien, por una exponencial. Todo esto aquí ya es una nueva secuencia, ¿sí? Y esa va a tener como transformada z
que va a ser la transformada z de la secuencia xn, pero reevaluada ya no en z, sino en a a la menos 1 por z. Bien, entonces vas a hacer multiplicar un número complejo z por a a la menos 1. Esto tiene un efecto de rescalar pues el dominio, el plano. Lo rescalamos. Bien, puede ser que lo comprime o lo expanda. Y tenemos esta propiedad. Es calcular una nueva transformada z, es usar ya transformada z que conocemos, la de la secuencia xn, y reevaluarla en a a la menos 1 z. Ahora, ¿qué pasa con la región de convergencia? Como les digo, multiplicar z por a a la menos 1, donde a a la menos 1 es un número complejo. Eso es lo que tiene un efecto de expandir o comprimir. Entonces, por eso aquí la región de convergencia sí va a cambiar y va a ser el módulo de A por el radio de 1. Es decir, el anillo también, el anillo en el que converge la secuencia sin multiplicar este a n, sufre ese proceso de expansión, y aquí se nota, o de retracción, que queda aquí el módulo de A. Bien. Es decir, ahí no se ve bien, pero aquí se pone un módulo de A, aquí también. Entonces veamos cómo se obtiene ese resultado antes del ejemplo. Entonces recordemos que la transformada z de esta secuencia va a ser entonces la sumatoria de dn igual a menos infinito hasta infinito de la secuencia multiplicada por z a la menos n. Y aquí este a a la n lo escribí al lado del z a la menos n. Y noten que yo puedo escribir a la n como a la menos 1 y a su vez eso elevado a la menos n. Bien, porque por propiedades de exponentes, si hago esta multiplicación, menos 1 por menos n, eso da n. Entonces me quedaría a la n. Entonces es una forma de reescribir esta parte y el a la n que está aquí. ¿Y por qué lo hice así? Porque estoy buscando que tenga el mismo exponente que el z a la menos n aquí. Si tiene el mismo exponente, en este caso menos n, puedo combinarlo por propiedad de potenciación y escribirlo así. Escribirlo como a la menos 1, bien, a la menos 1 por z elevado a la menos n. Aquí sí hay un error mío en la escritura. Aquí este n tiene que tener un negativo, ¿bien? Y cuando coloque ese negativo ahí, esto me va a quedar igual a la transformada z de la función, pero evaluada en a la menos 1z, como aparece aquí. Bien, porque recuerden, a ver, la transformada z, ponemos aquí. El mismo truco que aplicamos cuando usamos la serie geométrica, que definimos un w igual a lo que nos convenga ahí. Mire, esta función es la transformada z de esta secuencia xn, ¿bien? Esta x mayúscula de z. Y este z que está aquí evaluándose en la función es el que aparece aquí en la secuencia, en la serie de doble. Aquí este z. Entonces, si yo cambio este z por cualquier otra cosa, en el caso anterior, cambiamos este z por a la menos 1z. Entonces, aquí también se cambia por a la menos 1z. Es lo que está ocurriendo. Bien. Entonces, por eso aquí aparece a la menos 1z. Entonces, esto es lo mismo que la transformada z de la secuencia xn evaluada en este punto ya. Entonces, así se cumple esa propiedad. Ahora, esta serie que está aquí converge, según las hipótesis, si el número en el que estoy hablando de la función, el número complejo, en este caso la menos 1z, satisface esta condición de que su módulo está entre L1 y L2. Bien, por hipótesis se tiene eso. Mire, el módulo para cada z, que yo creo que aquí,
el módulo de ese número tiene que estar entre estos dos radios. Entonces, en este caso estamos colocando hablando de la función en este número. Entonces, el número de el módulo de ese número tiene que estar entre el radio R1 y R2. Bien. Y de aquí se concluye lo siguiente. Recordemos que a la menos 1 es lo mismo que 1 sobre A. Entonces es lo mismo que tener Z sobre A. Y despejando el módulo de Z, me queda que entonces que el módulo de Z tiene que estar entre el módulo de A por R1 y el módulo de A por R2. Bien, entonces así se prueba el resultado. Ahora, veamos un ejemplo. Un ejemplo interesante aquí. No entiendo por qué esto quedó tan borroso. Voy a tomarle foto de nuevo a esto y les mando una nota más clara luego. Bien, hasta ahí. ¿Hasta ahorita alguna pregunta? No, profe. Bueno, ya les dije que las calificaciones las voy a subir el fin de semana. Todavía estoy calificando. Son muchos talleres que tengo. No solo de este grupo, sino de otros 4. Entonces estoy calificando ahí. Estoy calificando con mucha calma. Tranquilo, entonces por eso me he demorado. Pero lo que he calificado hasta ahora de otros grupos veo que han hecho un buen trabajo. Creo que la mayoría ya, con esta nota ya aprueba el curso. Ya el tercer corte es para subir. Bueno, entonces aquí se determina la transformada Z de la siguiente señal. Entonces aquí aparece un A a la N por coseno de omega sub 0 por N por la función escalonada UN. Bien, entonces ya empiezan a aparecer funciones más interesantes, ¿no? Entonces noten que aquí aparece coseno, una pena que no se vea claro esto, pero aquí aparece coseno de omega sub 0 por N. Entonces recordemos, esta puede ser, por ejemplo, pensando en el contexto en el que definimos secuencias y hablando de señales, este coseno de omega sub 0 n se puede pensar como la versión digital de la señal coseno de t. Bien, es un muestreo de la función coseno de t y les está muestreando con un periodo de omega sub 0. Bien, estoy hablando, pensando acá en esta teoría que definimos en la clase anterior. Miren, podemos pensar que la función x analógica de t es la función coseno de t y se está muestreando con un periodo t, este t mayúscula que está aquí sería el omega sub 0 que está allá, por n. Bien. Y aquí además esta función aparece multiplicada por a la n y multiplicada por la función escalón unitario un. Bien, entonces vamos a ver cómo se halla la transformada z de esa función. Hay que estar atentos con este ejemplo porque basado en ese ustedes van a poder resolver el siguiente, que va a ser un ejercicio del taller. Por ejemplo, aquí en la actividad 6, bueno, aquí aparece calcular la transformada z de algunas secuencias, ¿no? Entonces, aquí sí me gustaría hacer una aclaración. Estas secuencias, miren que comienzan desde 0 a infinito, todas. Entonces, la sumatoria ya no, o sea, aquí no se necesita usar esa función escalonada por la que yo multiplico. Siempre la secuencia, miren, porque esta función escalonada tiene ese efecto. En el fondo, lo que estoy queriendo decir es que la secuencia empieza desde 0 a infinito y para atrás es siempre 0. Entonces, la transformada z, esa sumatoria, va desde n igual 0 hasta infinito, cuando uno multiplica por la escalonada. Entonces, aquí estos ejercicios, todos comienzan desde 0. Entonces, son sucesiones, bueno, aquí habla de sucesiones causales, secuencias causales o señales causales. Y dice que calcule la transformada z. Entonces, aquí el taller usa esta notación, ¿no? Yo uso t por t mayúscula
por z. Pero también se usa esta notación, sino que esa letra no me sale, no me queda bien bonita para escribirla. Por eso uso tz. Y bueno, por ejemplo, este primer caso, todos los ejercicios serían inmediatos, serían triviales, ¿no? Porque todos estos corresponden a la transformada z de una función de la forma alfa a la n. Entonces pueden sustituir k por n, lo mismo. Entonces todos encajan dentro de esta parte. Ese primer ejemplo que hice aquí. Miren, todo, por ejemplo, el que aparece un cuarto a la k, muy parecido a este, a un medio a la n. Bien, aquí aparece un cuarto. Pero sería el mismo procedimiento porque ahí está multiplicado por la función escalón por el hecho de que nosotros estamos considerando transformada z bilateral. Pero prácticamente ustedes podrían seguir la idea de aquí. Entonces sería la sumatoria de n igual 0 o de k igual 0 a infinito de un medio a la k por z a la menos k. Asociar estos dos términos, aquí quedaría entonces z a la menos 1 sobre 4. Usan la serie geométrica y por ahí va. O si quieren, si ustedes notan, pueden usar mejor este resultado general. Porque usted tiene en ese caso el alfa sería un cuarto elevado a la k o a la n. No importa la letra que se use. Yo puedo colocar aquí xk de alfa a la k por u evaluado en k. Entonces usted puede usar este resultado también. Y ya saben directamente cuál es la transformada z. Va a ser 1 sobre 1 menos un cuarto por z a la menos 1. ¿Cuál es la región de convergencia? El módulo de z mayor al módulo de alfa. En este caso alfa a un cuarto. Entonces sería el módulo de z mayor a un cuarto. Entonces así se hacen esos. Y este también, en este caso alfa vale 3. En este caso alfa vale menos 2. Y en este caso, ustedes calculan la transformada z de esta normal. Así, sin el menos. Y luego la multiplican por menos, esa transformada. Bien, se usa propiedad de linealidad. Y aquí se aparece una que todavía no sabríamos hacer. Aparece 3K. Así no se sabe. Entonces dice, consulte. Ah, bueno. Este ejercicio dice así, consulte. ¿Sí me están escuchando ahí, cierto? Todo el mundo está escuchando. Sí, señor. Por ejemplo, el ejercicio dice, consulte qué es una señal de tiempo continuo y una señal de tiempo discreto y clasifique sus propiedades más importantes. Entonces, todo eso como yo leí estas actividades y más o menos enfoqué lo que hice para resolver estos problemas. Ya sabemos más o menos qué quiere decir eso, qué es lo que es una señal en tiempo continuo, en tiempo discreto. Y dice, con base en ello, considere la señal en tiempo continuo. Miren, es una señal en tiempo continuo porque ¿por qué una señal en tiempo continuo es esta? ¿Y sabe decir? Porque su variable t varía continuamente, varía en el conjunto de los números reales. Bien. Entonces, de ahora en adelante, t, cuando se coloca t, se sobreentiende eso, que t varía en el conjunto de los números reales. Y aquí tenemos un omega perteneciente a R. Bueno, es omega, no importa. Lo que sí importa es que dice que se muestrea cuando t es mayor o igual a 0 en intervalos de t. Bien. Entonces se hace este proceso que yo mostré aquí. Y se demuestra. Este proceso. Entonces tengo la función y se muestra en intervalos de longitud t. Entonces la voy evaluando en la función en nt, donde está, por ejemplo, t, donde está este t, lo evalúo porque esta es la versión analógica, la señal analógica. O de tiempo continuo, lo mismo. Tiempo continuo, tiempo discreto. Entonces el t se evalúa en nt, porque se está muestreando ahí, donde n es mayor o igual que 0, porque se está muestreando para t mayores, para t positivos, es decir, de aquí para acá. Entonces empieza con 1t, con 2t, con 3t. Se muestrea
Y dice, escriba el término general de la sucesión de muestras y calcule su transformada. Bien, todo el término general de la sucesión de muestras, ¿qué sería? Sería f de n, bien, igual a exponencial de menos 2 por nt. Sería simplemente eso. Porque el t se satisface por, pues se sustituye por nt. Mejor dicho, aplican esta identidad aquí. Esta sería la fórmula de la sucesión de muestras o de la función en tiempo discreto. Bien, ¿está quedando claro eso más o menos? Sí, profe. Y luego, bien, entonces luego dice, escriba el término general de la sucesión de muestras y, bueno, ya, eso ya, y se calcule su transformada z. Entonces la transformada z de esta función exponencial, ya vamos a ver cómo se determina. ¿Listo? Pero es un ejercicio fácil también, creo yo, pues. Entonces, 1 y 2, así en principio, como lo estamos viendo, no va a tener problema, ¿no? Ahora aquí dice, demuestre que la transformada z de la función seno k de omega t es esto. Y la transformada z de coseno de k omega t es esta expresión. Entonces ya vamos a ver un ejemplo, que es el ejemplo 2 que estoy mostrando aquí, semejante a esos. Sino, la única diferencia, ¿cuál sería? Que aquí donde está omega sub 0, ese omega sub 0 en realidad, en estos casos de las notas, es k por omega. Pero todo es una constante, ¿bien? Ah, no. Aquí sería omega por t. Y yo estoy usando la letra n. Y aquí han usado siempre la letra k. No me percaté de eso, escribir las notas, pero que eso no sea un problema, ¿no? Donde ustedes vean una k, pongan un n y ya, si quieren seguir mis notas. Y este sería el omega sub 0 que yo estoy usando aquí.